Bien, continuamos con el desarrollo de las soluciones o la descripción de los métodos de ecuaciones diferenciales de primer orden. En este caso vamos a describir el método de ecuaciones lineales. Recordemos de la sección 4.1, que fue la teoría preliminar, que la forma general de la ecuación diferencial viene dada de esta manera. Eh, la idea es ordenar la ecuación diferencial eh, de mayor a menor tomando en cuenta el orden de la derivada. ¿Ok? Recuerden que decíamos que una ecuación diferencial era lineal cuando los coeficientes que acompañan a las derivadas y a y deben ser funciones de x y que además tanto y como sus derivadas son lineales, es decir, que eran de potencia igual a 1. ¿Ok? En este caso, si nos circunscribimos en esto, yendo al caso particular de las ecuaciones de orden 1, que es lo que nos ocupa, decimos que una ecuación diferencial de primer orden es de la forma a su 1x por la derivada de y con respecto a x más a su 0 de x por y igual a g de x. Esta es una ecuación lineal. Ahora bien, vamos a dividir esta ecuación anterior por o entre a su 1 de x. En este sentido, lo que estamos haciendo es tratando de que el coeficiente que acompaña a la derivada sea igual a 1. ¿Lo ven? En este caso, vamos a decir que la derivada de y con respecto a x va a estar sumada por una expresión p de x que va a acompañar a y. En este caso, p de x constituye el cociente de a su 0 con a su 1. Y esto va a estar igualado a una función de x, que esta función f de x va a estar formada por g de x entre a su 1 de x. Es decir, que cualquier ecuación lineal nosotros la podemos llevar a esta forma, que aquí la estamos nombrando como 2 en romano. Esta forma, la ecuación 2, se denomina forma estándar de la ecuación diferencial. Es decir, cualquier ecuación lineal la podemos llevar a su forma estándar. Ahora bien, si y representa la solución de la ecuación diferencial 2, es decir, de esta que está acá, y se descompone en dos partes. Claro, todo lo que voy a decir a continuación lo vamos a ahondar con más detalle en las próximas secciones. Pero lo que quiero es que ustedes vayan viendo de dónde se va a ir desprendiendo el procedimiento que vamos a utilizar en esta sección. Así que tómenlo de manera muy fluida, ¿ok? Yo lo que quiero es que ustedes vayan viendo de dónde se van a ir generando las expresiones con las cuales vamos a trabajar. En la teoría de ecuaciones diferenciales se establece que toda solución está conformada por dos partes. Esta y sub c más la y sub p. La y sub c es la solución homogénea y la y sub p es la solución particular. Es decir, que esta y sub c es la solución del problema de la ecuación diferencial pero igualada a cero. Fíjate que la ecuación diferencial que hemos venido trabajando y llamamos número 2 estaba igualada a una f de x. Entonces, y de c va a representar la solución del sistema homogéneo. ¿Cómo es esa solución? Si trabajamos con esta expresión, este término lo llevamos al otro miembro y vamos a hacer separación de variables. Fíjate que esta y la pasamos a dividir y el diferencial de x lo pasamos a multiplicar. En este caso, si integramos en ambos lados, vamos a obtener la antiderivada de 1 sobre y diferencial de y. Y en el miembro derecho, menos la integral de p de x diferencial de x. Fíjense que esto me va a generar el logaritmo de y en el lado izquierdo y en el lado derecho es impredecible porque no sabemos quién es p. Sabemos de dónde viene. P de x representa el cociente de la función que acompaña ahí entre la función, entre el coeficiente del término diferencial, digámoslo así. Entonces, pero en todo caso en los ejercicios se te va a dar este p de x. Ahora, para facilitar esta expresión nosotros podemos aplicar exponencial en ambos lados. Es decir, que el exponencial del logaritmo me da y sería la exponencial de toda esta expresión que está a la derecha. ¿Qué representa esto? Aplicando propiedades de exponenciales, esto va a ser igual a la exponencial de menos la integral de p de x diferencial de x, y este más k se va a convertir en una constante, se va a convertir formalmente en la exponencial de k. Quiere decir que y
sería un parámetro por la exponencial de la expresión menos integral de p de x. ¿Ok? Ahora bien, esta es la solución del homogéneo. Esta sería y sub c. Así, y sub c es igual a c por la exponencial de menos integral de p de x de x. Para mayor comodidad, y sub c se escribe de esta forma. Se escribe como c por y sub 1 de x, donde y sub 1 es esta expresión de la derecha. O sea que para nosotros y sub c va a ser una constante por y sub 1 de x. Bien. Ahora, por otro lado, la solución particular es una solución de la ecuación 2, es decir, de esta ecuación de acá, pero igualada a f de x. Entonces, apliquemos el hecho de que y sub 1, que y sub 1, digamos, es la expresión, es la homogénea, pero sin el parámetro. Ella es como si yo diga que c vale 1. Para c igual 1, entonces la solución del complementario es y1 de x. Es decir, que y sub 1, dado por esta expresión, satisface la ecuación homogénea. Vamos a utilizar este hecho. Y por la base teórica que proporciona las ecuaciones diferenciales, se dice que la solución particular se forma por una función u sub 1 o una función u de x multiplicada por esta y1 de x. Es decir, esto es lo que se llama el método de variación de parámetros. Y yo en la unidad que viene, cuando hablemos de ecuaciones de orden superior, yo voy a retomar este método. Entonces, repito lo que dije hace rato. La intención de esta construcción no es que ustedes se aprendan este procedimiento, no. Simplemente para que tengan una primera mirada y que puedan comprender de dónde fueron saliendo las ecuaciones que van a sustentar el procedimiento que voy a seguir más adelante. Lo cierto es que la solución particular la forma la solución y1 de la cual ya hemos hablado por una función u de x. Entonces, si nosotros sustituimos y1, vamos a llegar a una expresión más general. Ahora bien, yp es una solución particular de esta ecuación diferencial. ¿Qué significa esto? Que ella la debe satisfacer. Entonces, si sustituimos yp por este producto, ¿qué va a pasar? Yp sería u por y1, ¿verdad? Entonces, donde aparezca y sub p, la voy a sustituir por u por y1. En este caso sería la derivada del producto, porque ambas funciones dependen de x. En este caso sería el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Lo ven? Entonces, este primer término yo lo puedo agrupar con este tercer término y extraigo factor común u. ¿Para qué hago esto? Porque me está dando la expresión en términos de y1. Y recuerden de la filmina anterior que se cumple que esta y1 satisface al sistema homogéneo. O sea que toda esta expresión es igual a 0. Y fíjense que esa expresión la estoy teniendo en este paréntesis. Por lo tanto, todo esto vale 0. ¿Qué significa? Significa que la ecuación diferencial se reduce a esta expresión. ¿Lo ven? Ahora, vamos a despejar, vamos a separar variables, es decir, paso al diferencial, coloco el y1 a dividir y vamos a estimar quién es u. U sería la integral de este cociente. Pero u, ¿quién es u? La expresión que debe estar en y de p. Fíjense que nuestro norte es conseguirnos la solución i. Y la solución i está formada por la solución homogénea más la solución particular. Entonces, en este momento, ¿quién sería la solución particular? Bueno, sustituir esta expresión acá. Quiere decir que como era u de x por y sub 1 de x, la estoy sustituyendo acá. Aquí hago la acotación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando yo sustituya y1, que es la exponencial de menos la integral de p de x diferencial de x, ya estoy teniendo una expresión para yp. Yp, si extraigo o reordeno, esta señora la pongo aquí adelante, ¿ok? ¿Qué va a representar yp? Esta expresión que está acá. Entonces, ¿quién sería i? I será la solución del homogéneo, que es esta primera, más la solución particular. Entonces noten que yo puedo extraer factor común, este exponencial de acá. Si yo extraigo factor común, o dicho equivalentemente, si multiplico por esta expresión en ambos lados, cuando yo multiplique en el lado izquierdo y en el lado derecho de esta expresión, fíjense que esta es el
inverso o el opuesto de esta. ¿Lo ven? En ese caso, ¿qué voy a tener? Cuando yo multiplique en el lado izquierdo, acá la voy a tener. Y cuando multiplique en el lado derecho, se va a anular estas dos con esa multiplicación. Lo cual me va a ir facilitando la expresión. Ahora, ¿quién va a ser para mí y? En este caso, si yo quiero ir buscando una expresión que me vaya definiendo lo que voy teniendo acá, si yo derivo en ambos lados de la igualdad, fíjense lo que estoy obteniendo. La derivada de la derecha, por un lado la derivada de la constante es 0, pero como aquí voy a derivar con respecto a x y es una integral del diferencial de x, voy a obtener esta cantidad que está dentro de la antiderivada. Por lo tanto, estoy llegando que el lado derecho, disculpen acá, el lado izquierdo representa la derivada de un producto y el lado derecho va a representar esta función interna. El lado izquierdo, cuando desarrollo el producto, me expresa o me genera esta expresión y el lado derecho es solamente lo que estaba dentro de la integral. Luego, fíjense que si yo extraigo factor común exponencial de la integral de p de x diferencial de x, voy a obtener la función original, es decir, la ecuación diferencial. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer? El procedimiento es ir de atrás para adelante. ¿Qué significa? Esta va a ser mi ecuación, estandarizada por supuesto. Voy a estimar esta cantidad. Voy a calcular, cuando conozca p de x, voy a calcular quién es exponencial de la integral de p de x. La voy a multiplicar en ambos lados. El lado izquierdo tiene que ser una derivada total. Fíjate que me estoy regresando. Y el lado derecho va a representar una expresión que al integrarla en ambos lados me va a dar esta expresión y que a partir de ahí yo voy a poder pasar a dividir esta expresión para acá abajo y así voy a llegar a la solución del problema. Entonces, esta expresión que está acá, por la cual vamos a multiplicar, se llama factor integrante. Entonces, a continuación voy a describir el procedimiento a seguir. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Primero, tengo una ecuación diferencial lineal. Ella tiene que ser lineal. Si no es lineal, no tiene cabida lo que vamos a escribir. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? La llevo a su forma estándar. ¿Verdad? Es decir, paso a dividir el a su 1. Identifico quién es p de x y teniendo quién es p de x, calculo el factor integrante. Una vez que tenga el factor integrante, yo lo voy a multiplicar en ambos lados de la ecuación estandarizada. Luego, el lado izquierdo de la ecuación anterior representa una derivada total, ¿ok? Formado por el factor integrante e y. Y el lado derecho va a ser una expresión que va a estar dada por lo que es el f de x, ¿verdad? Multiplicado por el factor integrante. Ahora, luego vamos a integrar, o sea, estoy diciendo esto, la función f de x por el factor integrante. Luego vamos a integrar con respecto a x en ambos lados de la ecuación anterior y vamos a obtener esta expresión. Pero no vamos a ver estas fórmulas así tan engorrosas, sino que vamos a ver expresiones algebraicas más sencillas. Y finalmente despejo y. Al valor del despeje de y, él representa la solución de la ecuación diferencial lineal. Entonces, en realidad lo que interesa formalmente para poder atacar los ejercicios es esta filmina que estamos viendo a continuación. ¿Ok? Todo lo que expliqué anteriormente es el método de variación de parámetros que permite construir la solución de una ecuación lineal. Y eso está bien que ustedes los vayan siguiendo para que se vayan familiarizando, pero lo vamos a adoptar como metodología en la unidad que viene, cuando veamos ecuaciones diferenciales de orden superior. Por lo pronto, sigan este procedimiento. Llevamos la ecuación a la forma estándar, identificamos p de x, calculamos el factor integrante, multiplicamos el factor integrante en ambos lados de la ecuación. El miembro izquierdo sería una derivada total, luego integramos con respecto a x y despejamos y. Entonces voy a dejar el video hasta acá y en el próximo video vamos a hacer ejercitación.